Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de geometría en la cual trataremos el criterio ángulo-ángulo para la semejanza de triángulos. Bien, el criterio dice que dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Demostración: consideremos los triángulos ABC y A'B', C', que se muestran a continuación, aquí en la gráfica, en la figura. Y vamos a suponer que el ángulo A es congruente con el ángulo A', y que el ángulo C es congruente con el ángulo C'. Claro, esto significa que un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo del otro, y un segundo ángulo del primer triángulo es congruente con un segundo ángulo del segundo triángulo. Se llama criterio ángulo-ángulo. Dibujemos sobre el lado CA un punto D. Un punto D, pero de tal manera que la distancia de C a D sea la misma distancia de C a A. Eso se puede hacer con la ayuda de un compás. Se traslada esta distancia de C' a A', se traslada sobre el lado CA. Entonces imaginemos que este es el punto D, de tal manera que la distancia de C a D va a ser igual a la distancia de C' a A'. Por construcción se puede hacer eso. Ahora vamos a dibujar por ese punto D una recta L que sea paralela al lado AB. Por aquí trazamos una recta L que va a ser, esta recta L va a ser paralela al lado AB. Esta recta L va a cortar al lado CB, BC o CB, en un punto E. Bien, por el axioma fundamental que ya vimos, se tiene que, dado que esta recta L es paralela al lado AB, esta recta paralela me forma un triángulo, un segundo triángulo semejante al triángulo original. De ahí que tenemos que el triángulo, por el axioma fundamental, el triángulo DS será semejante con el triángulo ABC. Además sabemos que el ángulo C de vértice C es congruente con el ángulo de vértice C', por hipótesis, se está suponiendo. Y sabemos también que el ángulo de vértice A es congruente con el ángulo de vértice A', también por hipótesis. Bien. El ángulo de vértice A es congruente con el ángulo de vértice D, porque son correspondientes entre paralelas. Claro, los dos ángulos son colaterales, uno es externo, el otro es interno, y no son consecutivos. Entonces, por la teoría de rectas de los ángulos formados por rectas paralelas y una secante, que sería el lado AC, se tiene que el ángulo de vértice A es congruente con el ángulo de vértice D. Repito, por ser correspondientes. Pero si el ángulo de vértice A es congruente con el ángulo de vértice D y el ángulo de vértice A es congruente con el ángulo de vértice A', concluimos que este par de ángulos, o sea, el de vértice D y el de vértice A', van a ser congruentes. ¿Listo? Muy bien. O sea que este ángulo de vértice D será congruente con este ángulo de vértice A'. Muy bien.
pero los lados CD y C'A' son congruentes, porque la distancia de CAD es igual a la distancia de C' a A' por construcción, porque se trasladó esta distancia acá, al lado CA. Y además los ángulos adyacentes respectivamente son congruentes. ¿Qué significa? Que este lado es congruente con este lado. El ángulo de vértice D es congruente con el ángulo de vértice A'. El ángulo de vértice C es congruente con el ángulo de vértice C'. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo de la congruencia de triángulos, se tiene que el triángulo A', B', C' es congruente con el triángulo DEC. Es decir, que este par de triángulos tendrían la misma forma y el mismo tamaño. Pero si el triángulo A', B', C' es congruente con el triángulo DEC, y sabemos que el triángulo DEC es semejante al triángulo ABC, entonces el triángulo A', B', C' será semejante al triángulo ABC, como aparece acá, y sería la conclusión a la que había que llegar, que el primer triángulo es semejante al último triángulo. Bien, con esto vamos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada, los invito a suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir el video. Muchas gracias.